yo soy Axel Romero. Me da bastante gusto verte por aquí. Continuar con esta serie de videos que vamos a seguir creando la aplicación móvil. Para esta parte del video, que es la parte uno, vamos a realizar pues el diseño de rutas, donde vamos a generar catálogos de ciudad, zona y tienda. Bueno, tenemos la ciudad, por ejemplo, vamos a poner la Ciudad de México. Vamos a poner una zona que es una parte específica de la ciudad, y luego de esa zona pues tenemos varias tiendas, ¿ok? ¿Para qué vamos a hacer este diseño de rutas? Bueno, una ciudad, zona, tiendas, para que cuando asignemos a un empleado a cierta zona, pues sepamos qué tiendas va a ir a visitar, ¿vale? Eso está súper interesante porque, por ejemplo, si yo digo, va a ir el empleado Jacome a hoy día lunes o día martes a revisar la zona 5, entonces en automático cuando él inicie su jornada se le van a activar las tiendas a las cuales debe ir a visitar. Bueno, eso está bien interesante, ¿no? Vamos a diseñar el catálogo, las columnas, y vamos a ir aprendiendo de esta estructura que está bien interesante. Bueno, quisiera invitarte también a crecer estas redes sociales, Instagram y TikTok. Y bueno, nada más maravilloso que te puedas integrar a esas comunidades, tenerte por allá, leerte y saber que vienes de YouTube. Pues lo interesante de todo esto es hacer una comunidad, pero de personas que estén interesados en una misma finalidad. En este caso, AppSheet, base de datos, tecnología, bots, automatizaciones. Y bueno, por eso es que te estoy invitando y me gustaría leerte por allá. Hey, vengo de YouTube y me estoy integrando a la comunidad. Bueno, también como me puedes agradecer este tipo de contenido, pues regalándome un like, suscribiéndote, y cuando estemos en la computadora haciendo este diseño de rutas parte uno, no se te olvide aprender, aplicar y replicar. Vayamos. Bien, entonces vamos a trabajar sobre la Google Sheets y vamos a ir agregando pues las pestañas, en este caso tablas para AppSheet, que vamos a ir a utilizar. Le vamos a dar clic en el más. Yo voy a llevar la hoja 14 hasta después de clientes, clic derecho, y entonces aquí le voy a dar cambiar nombre. Voy a colocar países. Vamos a agregar otra tabla y esta se va a llamar ciudades. Lo hago un poquito más internacional por aquellos emprendedores que tienen diferentes maneras de ver, o más bien diferentes negocios, que no nada más lo tienen en un país, sino lo hago un poco más extenso para que sea lo más flexible, ¿vale? Luego tenemos zonas, le doy plus, clic derecho, cambiar nombre y tiendas. Ok, las tiendas aquí en México, supongo que en otros países también tienen un formato. Unas son más pequeñas, unas son más grandes, otras son de lujo, son premium y cosas por el estilo. Por lo tanto, voy a generar uno que se llama formato tiendas. Y ahorita vas a ver de qué estoy hablando cuando digo de formatos, ¿vale? En países vamos a agregar un país ID. Vamos a ponerle país ID y país nombre. Ya saben la nomenclatura camello. Le voy a dar en ciudades. En ciudades vamos a tener ciudad ID, aquí ciudad nombre, y una ciudad pues pertenece a un país ID, ¿vale? Listo. Luego vamos a zonas. En zonas vamos a tener una zona ID, una ciudad, bueno, tendríamos que tener una zona nombre, pero esa zona pertenece a una ciudad ID, ¿vale? Luego vamos a darle en tiendas. En tiendas debemos tener tienda ID, una tienda nombre, tienda ubicación, tienda imagen, ahorita te digo para qué es, y tienda teléfono, por si queremos mostrarlo en la aplicación, saber los horarios o comunicarnos de manera directa, ¿no? Luego tenemos un formato ID. Ese formato ID todavía no lo hacemos, y esa tiene una zona ID. En formato tienda, vamos a ponerle aquí el formato ID, formato nombre, ¿vale? Y aquí el formato imagen. Yo ya las tengo descargadas, ahorita te voy a enseñar a qué me refiero con esto de formatos. Bien, en países, yo aquí simplemente voy a copiar ya la data, mira,
voy a poner el código de México es MX y el país es México. Si yo quisiera otro país, pues bueno, agrego los países en donde están presentes este proyecto, ¿verdad? En ciudades yo ya agregué algunas y estoy colocando CMX, que es la Ciudad de México, PUE de Puebla, VR de Veracruz, NLE de Nuevo León, ¿vale? De hecho, Nuevo León lleva acento, ¿vale? Luego, permítanme un tantito, ahí está, Nuevo León. Y el país, pues todas las ciudades pertenecen a MX. Las zonas, aquí está interesante. En las zonas, yo voy a poner estas, miren, yo ya las tengo aquí. Ciudad, aquí hay un error, es Ciudad ID, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí le voy a decir formato restablecer. Y aquí esta la tengo invertida. Esta debería ser la zona. Y esta es la ciudad a la que pertenece esa zona. Muy bien. Entonces, por ejemplo, le puse Z de zona, PUE de Puebla y S porque es la zona sur y pertenece a la ciudad de Puebla. Luego, esta zona que es Puebla Norte, Nuevo León Centro, Nuevo León Tec, Nuevo León Guadalupe y así, y a la ciudad que pertenece, ¿ok? Vamos a ir a las tiendas. En las tiendas, pues tenemos un poco más de información. Entonces voy a copiar nuevamente la data que yo ya tengo. Voy a restablecer este formato. Y lo que va a suceder, a ver, le voy a tratar de reducir aquí la ubicación. Esto lo voy a borrar porque obviamente lo hice. Recuerda que yo siempre estoy haciendo pruebas antes de mostrarte cualquier contenido, ¿vale? Están los teléfonos, el formato y las zonas. ¿Por qué? Porque esta tienda pertenece a cierta zona. Bien, entonces vamos a ir con los formatos. En los formatos voy a copiar, voy a pegar. Por ejemplo, todo aquel que diga WM pertenece a Walmart, SH a Soriana Hiper, CS es Chedraui Selecto, es como un formato premium aquí en México, Che es Chedraui normal, Comer es la Comer y BAE es Bodega Aurrera Express, ¿vale? Ya tenemos ahí nuestros catálogos y entonces vamos a ir a agregar esas nuevas tablas. Entonces aquí selecciono DBV, seleccionar ciudades, formatos, países, tiendas, zonas. Le voy a decir agregar estas 5 tablas. Y entonces voy a comenzar con su configuración. Vamos a comenzar con ciudades, que es la primera que viene por aquí. Bien, en ciudades voy a decirle que es de tipo text, ¿vale? Aquí voy a dejarle que no sea Unique ID porque pues estoy tomando el código que tenemos aquí en México para identificar a las ciudades, ¿vale? Aquí tenemos el país, le voy a decir que sea referenciado pues a país, ¿vale? Y que sea parte de. Si no existe el país, pues no existe la ciudad, obviamente. Le voy a dar guardar. Bien, nos vamos a ir ahora con el formato de tiendas. El formato de tiendas, bien, aquí vamos a decirle que no sea Unique ID, es decir, que no sea calculado, ¿vale? Y aquí le voy a poner el label a nombre. Por aquí en ciudades también le voy a activar no el ID, sino aquí sería el nombre, ¿vale? Bueno, estábamos en formatos tienda y aquí en referencia, formato imagen, le voy a decir de tipo image. Le voy a dar save. Muy bien. Obviamente necesito un nombre como require. En ciudad, ¿cuál sería? También require y también require. Voy a darle save. Muy bien. Voy a ir ahora con países. ¿Dónde está países? Por aquí. Bien. En país voy a quitarle que el Unique ID no aparezca. Voy a decirle que este es el label y los dos son requeridos. Voy a darle save. Voy a ir ahora con la configuración de las tiendas. En tiendas voy a decirle que este se lo puedo dejar como Unique ID o también podría yo calcularlo como ustedes gusten. Voy a dejarle sin Unique ID. Como label le voy a dejar el nombre. La ubicación, yo creo que aquí le vamos a modificar que sea de tipo address, de tipo image, el teléfono de tipo phone number, bueno, phone, ahí está. El formato le voy a dar ref y le voy a dar formato tiendas, ¿vale? Le voy a dar don't y en zonas le voy a dar ref y que esté a una zona, ¿bien?
¿Qué es lo que va a estar requerido de aquí? Pues la imagen no es requerida, el nombre, pues yo creo que sí es indispensable también esto, el teléfono no tanto y el formato sí es requerido. Voy a darle guardar. Vamos con la última configuración. La última configuración es la tabla de zonas. Ya saben, el key que queda como zona ID, le pongo zona nombre, esta es una referencia, este es a ciudad, ok, le voy a dar save y bien, es requerido solo el nombre y la ciudad, más bien los tres datos son requeridos. Bien, hasta ahí vamos súper bien con la configuración de nuestras tablas, ¿verdad? Entonces, nos quedaría ahora algo bien importante y que me gusta bastante hacer, el display name. El display name, le voy a dar clic aquí. Este sería el ID de esa ciudad, la ciudad, que son los nombres que ve nuestro usuario. El país, aquí sí ya puedo colocar acentos. Estas son las zonas relacionadas. La podemos deshabilitar porque aquí solo vamos a ver ciudades, ¿vale? Vamos con formatos. Este sería el ID. Este sería el formato. Vamos a darle save. Este sería la imagen. Y esta la podemos ocultar, la de tiendas. Vamos con países. Este sería el ID del país. Y este como tal, el país que estamos dando de alta. Vamos a darle save hasta aquí. Vamos a ir con tiendas. En tiendas este es el ID de la tienda. Tienda como tal. Al darle clic aquí voy viendo, miren, la configuración que estoy haciendo. Por ejemplo, esta es la ubicación. Aquí ya puedo colocarlo con acento. Save. Voy a darle clic aquí. Este sería la imagen. Save. Voy a darle el teléfono. Teléfono. Save. Este sería el tipo de formato de la tienda. Clic aquí y este sería la zona. Save. Vamos con la última de zonas. Este sería ID. Quito el Unique ID, aprovechando que lo vi en esta pantalla. El nombre, bueno, que sería la zona. Ciudad. Y deshabilito pues las tiendas que están en esa zona. Si ustedes lo quieren mostrar, adelante. Yo lo estoy deshabilitando. Pero si en algún punto su usuario le dicen, oye, yo al darle clic en la zona quiero ver pues las tiendas relacionadas, también se puede, claro que sí. Bueno, vamos a ir a diseñar ahora. En esta parte voy a ir a colocar pues todas las tablas que hemos generado, ¿no? Bueno, las vistas ligadas a las tablas. Vamos a empezar con el de ciudades. Vamos a darle clic en vista. Bueno, vamos a ir primero por país, a nivel país. Vamos a decir que lo vamos a tomar de países, ¿bien? Y aquí, países. Bien, aquí podríamos dejarlo, vamos a darle clic aquí como un tipo gallery, porque probablemente no sean muchísimos países. A ver, vamos a darle aquí un globo terráqueo. Globe. Ok, por ejemplo, podemos tomar este país, bueno, este iconito. Bien, y aquí ya podemos ver el país, ¿vale? Aparece en esta parte porque aquí está el position. Si yo le pongo middle, si yo le pongo later, me lo va moviendo. Yo lo dejaría en el menú. No creo que tenga tanta preferencia dejarlo aquí porque es algo como más de configuración, ¿vale? Le voy a dar save. Después de tiendas, vamos a ir a configurar las ciudades. Vamos a darle crear. Le vamos a dar clic aquí en el nombre, ciudades, y aquí va a venir de ciudades. ¿Dónde está? Bien. El tipo que vamos a utilizar yo creo que es una tabla. Yo creo que está muy bien si dejamos como una tabla. La vamos a dejar también en el menú. Vamos a dejarle clic aquí en el display. Vamos a colocarle como un mapa, ¿vale? Entonces vamos a darle un mapa. De pronto ahí seleccionan el que más les guste. Bien, ahí está países, ciudades. A ver si este está mejor. No, este está bien. Vamos a darle save. Muy bien. Después de ciudades, pues vamos a tener las zonas, ¿no? En zonas vamos a configurar una nueva vista, crear nueva vista. Le vamos a decir que se va a llamar la vista zonas y que viene de la tabla zonas. Vamos a utilizar una tabla, miren ahí ya se ve una tabla. Y entonces recuerda que aquí también tú puedes ir agrupando de pronto esta configuración. Tú podrías darle manual y le puedes dar narrow. Podría ponerle primero la zona ID, ok, luego la zona y luego a la ciudad que pertenece. Muy bien,
En display, aquí podríamos seleccionar pues el icono que represente mejor a una zona. Le voy a poner market, a ver, market, algo como esto. Le podríamos dejar, no sé, este puntito, está muy bien. Y le voy a decir que también lo coloque en ref para que sea ciudades, países, no, sería en el menú, ahí está. Voy a darle save. Muy bien, voy a ir a agregar ahora tiendas. La de tiendas, vamos a darle nueva vista, crear nueva vista. Esta de tiendas, colocamos en el nombre tiendas. A mí me gusta dejarle el nombre bien estructurado porque luego cuando el proyecto crece bastante, se vuelve a veces un poco complejo pues administrar como el saber el nombre de las tablas, de las vistas, entonces empezarlo a diseñar desde el inicio bien. Le voy a dejar que sea una cart, le voy a decir que esté en el menú, aquí está. Bien, aquí voy a buscar de pronto un icono que mejor represente un store, por ejemplo, este me va muy bien. Y en la cart, pues voy a empezar a diseñar. Por ejemplo, al darle clic aquí, ¿hacia dónde se va a ir? Pues yo diría que se vaya al detalle, ¿vale? Al darle clic aquí, pues yo me gustaría mostrarle tienda nombre, ¿vale? Luego tenemos aquí esto en grisecito. Mira cómo se va diseñando. Le podemos dejar aquí la ubicación, ¿vale? Ahí ya va tomando un poco más de sentido. El formato, fíjense que este lo podría dejar un poco más pequeño o más bien dejarle clic en Node para que se quite. Luego aquí podría ponerle el formato ID, ¿vale? Porque si yo lo pongo aquí se ve como, yo creo que ya muy grande, miren, pero como ustedes prefieran, también es para resaltar esos datos. Los datos que simplemente no quieran, por ejemplo, seleccionan este y si le dan no, dicen hey, no desaparece, entonces yo siempre le pongo tienda ID en cualquier campo y nuevamente no, para que entienda que realmente no quiero nada. Le doy no, clic en delete y no. ¿Lo ven? Luego aquí podríamos darle, no sé, la ubicación, por ejemplo el view map, este iconito. Luego a esta le podemos dejarle el teléfono como para que puedan llamar de inmediato. ¿Sale? Bien, le voy a dar save. Hasta ahí estamos diseñando muy bien pues nuestras vistas. Esta le podría dejarle aquí la tienda imagen, ¿vale? Todavía no tenemos imágenes, ahorita lo vamos a ir a alimentar. Luego también algo que me gustaría aquí es ponerle el icono del formato, pero bueno, ahorita lo vamos a hacer. Vamos a darle clic aquí en Walmart Los Pinos, editar, y yo ya tengo las imágenes. Las voy a subir con ustedes para que pues se vea mucho más bonito. Recuerden que entre mejor alimenten su aplicación, pues se va a ver mucho mejor. Walmart Los Pinos. Por aquí debería estar un Walmart. Voy a ponerle Walmart Los Pinos. Le voy a dar save. Luego, ¿qué más tengo? Voy a darle en tiendas. Voy a darle el de Soriana Hiper. Por aquí debería estar Soriana. Ok. Capu. Bien. Voy a darle guardar. ¿Cuál más voy a tomar? Voy a tomar Chedraui Capu. Son ubicaciones de aquí de Puebla, desde donde grabo los videos. Voy a darle guardar. Esto es porque lo estoy alimentando así. Porque luego pues los usuarios que van a ir a checar estas tiendas no saben la ubicación, entonces con esta imagen pues siento que sería mucho más fácil identificar. Entonces Bodega Aurrera, ¿dónde está? Este es Capu, guardar. Torrecillas, voy a darle la imagen correspondiente, ya casi acabamos. Este es el selecto, el Chedraui Selecto, ahí está, guardar. Son formatos aquí de México, entonces este es de La Comer, Angelópolis, guardar, y creo que ya tenemos todos, miren, ahí está, se está sincronizando y está terminando. Muy bien, entonces vamos a ir ahora a la tabla de tiendas, y en tiendas yo le voy a colocar una columna virtual, que le voy a llamar logo, formato, y le voy a poner virtual porque es una columna virtual. Voy a darle que venga de formato ID, le doy punto y con ese punto yo ya puedo ir a obtener el formato imagen. Le voy a dar guardar, le voy a dar don't y le voy a dar save. Ya lo identificó como imagen, ¿vale? Aquí le voy a decir incluso logo, formato.
formato, bien, le voy a dar save, le voy a dar save. De hecho, nos está faltando esa vista, ¿verdad? Entonces voy a darle en vista, crear nueva vista, y nos estaba faltando el formato tiendas. Le voy a dejar aquí formato tiendas. Yo por lo regular siempre le dejo el mismo de la data, pero aquí aparecería como formato tienda todo junto. En ese caso, yo lo que aplico es utilizar el display, y aquí en display name le voy a poner formatos, que podría dejarlo como, pues así tal cual, formato de tiendas, ¿vale? Le voy a dar formato de tiendas, y aquí algo que identifique que es un formato como, no sé, unos shapes, ¿vale? Y vengo aquí, le podría decir que van a estar en el menú, y le podría decir también que sean de tipo tabla, ¿ok? Porque es más sencillito. El orden le voy a decir manual, lo voy a dejar así, y listo, no tengo imágenes todavía. Bien, le voy a dar save. En este momento, incluso el column width en narrow, pues lo va a compactar un poquito más. Le voy a dar save y voy a subir el formato. Voy a subir las imágenes de cada formato. Por ejemplo, podría darle aquí el Quick Edit, miren. Y este Quick Edit lo que va a activar es este lapicito. Y entonces, como tipo Excel, tú vas a poder configurar todas las celdas, miren. Yo incluso aquí le doy la imagen. Creo que para imagen no sirve, pero por ejemplo aquí sí podría darle Walmart, le doy igual, guardar Walmart 1 y se guardó, miren. Pero le quito esto, guardar. Voy a ver si nuevamente editándolo quisiera que pudiera elegir la imagen, ¿verdad? A ver, voy a decir que sí es de tipo imagen, pero miren, como que no está funcionando. O más bien, no está habilitado para el editado rápido. Entonces, si no está como del 100% funcionando, lo deshabilitamos. Y entonces nos correspondería configurar uno a uno. ¿A qué me refiero uno a uno? Pues darle clic en Walmart, editar, vamos por la imagen, este es el logo de Walmart. Vamos a ir por otro formato, hiper, le voy a dar el de Soriana Hiper, que sería el logo de, ¿dónde está este? Le voy a dar guardar. Vengo con el de Chedraui Selecto y debería estar aquí Chedraui Selecto. Guardar. Tenemos otro más, el de Chedraui, que cambia, aunque es la misma cadena, pero es diferente formato. ¿A qué me refiero con formato? Es más pequeño, es más de lujo, no sé, como algo más express o algo, dependiendo a la zona también en la que se encuentre esta tienda. Por ejemplo, el de Bodega Aurrera Express, si han utilizado los Oxxos o han escuchado hablar de Oxxos, pues como algo muy pequeño, pues algo así es Bodega Aurrera. Son como almacenes muy, muy pequeñitos y que tienen lo básico. Bien, entonces ahí está sincronizando, ya están sus logotipos, y entonces, como yo hice en las tiendas, miren, en tiendas, yo ya hice un formato virtual. Voy a darle clic en View, y este circulito voy a ir a utilizar el logo formato virtual. Entonces, por ejemplo, aquí se corta el logotipo, podríamos utilizar el Field o el Contain. Yo le pongo Contain para que no se pierda tanto el logotipo, y el Shape, pues podríamos dejarle cuadrado o circular. Voy a darle Save. Hasta ahí está todo perfecto. Algo que les quiero también mostrar es que, por ejemplo, cuando ustedes van colocando aquí todas estas configuraciones, dices, ok, pero si yo lo quiero con cierto orden, ¿cómo podría yo hacerlo? Bien, se van a ir a las vistas, y en vistas, donde dice menú navigation, le van a dar clic en reorder items, y aquí le pueden decir, ok, lo primero es que quiero que aparezcan avisos para usuarios, y después quiero que aparezca el país. Luego quiero que aparezca la ciudad, luego las tiendas, y al final los formatos, y entre tiendas y formatos las zonas. No, de hecho iría primero país, ciudad, zona, tienda y formatos. Bien, o incluso así, ¿vale? Lo cierro, le doy save, y en este momento tú ya organizaste pues el menú de tipo hamburguesa. Aquí está, país, ciudad, zonas, formatos y tiendas. Entonces ya lo tenemos ahí. Algo que también me gusta pues mucho compartirles es lo siguiente. Miren, cuando yo doy de alta, por ejemplo, un país y le doy más, aparece
esta forma, incluso las ciudades. Yo iría por darle clic aquí en, ¿dónde está? Quitarle esto porque pues todavía no tengo ligado un país. Es decir, si yo quiero dar de alta un país, como por qué voy a dar de alta ciudades si solo le estoy indicando que es un país. Por eso es que les quito las relaciones aquí. Pero bueno, voy a darle más. Incluso si es en teléfono, mira cómo se ve. Se ve como que ocupa, en mi opinión, ocupa mucho espacio. Entonces yo siempre lo que ocupo es en Viewform, siempre ocupo el side by side y se compacta más. ¿Lo ven? Le voy a dar aquí nuevamente en ciudades. Cuando doy de alta una ciudad, también le doy clic aquí, side by side. Bien. Y así voy a ir a configurar pues todos los que tengo en zonas. Le doy más, form, side by side. Voy a ir con formatos tienda. Voy a darle clic en View, Side by Side. Por ejemplo, en tiendas que tenemos más campos, miren. Me gusta más porque miren cómo se compacta. ¿Lo ven? Ahí está. Incluso zona debería ser un campo obligatorio. Ahí está zona. Le voy a dar Save. Bien, incluso cuando ya tenemos datos, ¿cuál más nos falta? Por ejemplo, ya cuando tenemos datos, cuando ustedes le dan clic aquí para editar un registro, se los vuelve a convertir como en este tipo, lo ven como no tan compacto. Entonces yo siempre también le doy en tiendas Detail View y le doy incluso Side by Side y le doy un ordenamiento, porque por ejemplo incluso no quiero el formato. También esto lo quito, ¿por qué? Porque mis usuarios o la mayoría de aplicaciones que he desarrollado, como que si le dan clic aquí y por error le dan clic, es que me llevó a otro dato. Yo siempre deshabilito esa opción y le quito el Slideshow Mode, ¿vale? Así. Y voy a configurar, por ejemplo, de pronto qué es lo que quiero mostrar. Por ejemplo, tienda ID sería de esta manera. Creo que la imagen, como ocupa mucho espacio, la dejaría al final. El formato no tiene tanto sentido que muestre. Y creo que lo dejaría de esta manera. El formato creo que hasta el final. ¿Listo? Y por ejemplo, estas referencias yo las quito en lo personal, me voy a las acciones, porque si le dan clic aquí, los lleva a esta zona y también a mis usuarios, a los que les he desarrollado aplicaciones, les causa conflicto. Entonces, por ejemplo, me voy, por ejemplo, a zonas y quito estas referencias. Bueno, las puedo eliminar o las puedo darle un hide. Le voy a ir con tiendas, veo todas las referencias y les doy hide. Por ejemplo, este de SMS pues no tiene tanto sentido, lo quitaría. El de llamar a tienda sí está bien y el de la ubicación también, ¿vale? Voy a ir a, ¿qué más? A países, no tengo referencias. Formatos tiendas, tampoco tengo referencias. En ciudades tengo la referencia del país y creo que es todo. Le voy a dar guardar y hasta aquí ya hemos finalizado este video que simplemente es de estructura. Bien, mi vida, lo hemos logrado. Está interesante cómo es que vamos organizando y estructurando nuestras tablas y nuestras columnas. Me gustaría verte en la parte 2, pero mientras esto sucede, te invito a que te suscribas. Aquí está el planetita y acá está otro video que me gustaría que vieras, que yo considero te puede servir bastante. Mientras todo eso sucede, disfruta tu día y cuídate mucho, mi binario favorito.